El pensamiento apurimeño. De la cosmovisión a la filosofía. Este ensayo explora la evolución del pensamiento apurimeño, desde su cosmovisión ancestral hasta su encuentro con la filosofía occidental. Se analizará cómo la cosmovisión andina, marcada por la oralidad y la conexión con la naturaleza, se ha transformado a través del contacto con la cultura occidental, dando lugar a una nueva forma de pensamiento que integra elementos de ambas tradiciones. La cosmovisión andina, un pensamiento prefilosófico. La cosmovisión andina, como la de muchas culturas precolombinas, se caracteriza por su enfoque holístico, donde el ser humano se encuentra íntimamente conectado con la naturaleza y el cosmos. Este pensamiento se transmite de generación en generación a través de la oralidad, las tradiciones y las prácticas rituales. El pensamiento apurimeño, en su etapa precolombina, se basaba en una profunda comprensión del entorno natural, la observación de los ciclos de la naturaleza y la veneración de las fuerzas espirituales que la habitan. La cosmovisión andina se expresa en mitos, leyendas y prácticas tradicionales que reflejan una visión del mundo donde el hombre no está separado de la naturaleza, sino que forma parte integral de ella. La influencia occidental, un nuevo horizonte para el pensamiento apurimeño. La llegada de los españoles en el siglo XVI marcó un punto de inflexión en la historia del pensamiento apurimeño. La imposición de la religión cristiana y la filosofía greco-romana, junto con la introducción de la escritura, transformaron la forma de pensar y de expresar el conocimiento. El pensamiento apurimeño, a partir de entonces, se ha caracterizado por la fusión de la cosmovisión andina con los elementos occidentales. Esta amalgama ha dado lugar a una nueva forma de pensamiento que integra elementos de ambas tradiciones, creando una visión del mundo única y compleja. El pensamiento apurimeño contemporáneo, una búsqueda de identidad. En la actualidad, el pensamiento apurimeño se encuentra en un proceso de redefinición, buscando una identidad propia que integre las raíces andinas con la influencia occidental. Se busca una visión del mundo que reconozca la importancia de la cosmovisión ancestral, pero que también dialogue con los desafíos del mundo globalizado. El pensamiento apurimeño contemporáneo se caracteriza por la búsqueda de principios universales. Se busca integrar valores como el cuidado del medio ambiente, el desarrollo humano y los derechos humanos en un contexto globalizado. La construcción de una identidad regional. Se busca fortalecer la identidad regional, reconociendo las particularidades del pensamiento apurimeño en el contexto de la diversidad cultural del Perú. La integración de la oralidad y la escritura. Se busca recuperar y valorar la tradición oral, al mismo tiempo que se utiliza la escritura como herramienta para la transmisión del conocimiento. Conclusiones, un pensamiento en evolución. El pensamiento apurimeño es un proceso en constante evolución, que se nutre de la cosmovisión ancestral y de la influencia occidental. Es un pensamiento que busca integrar la sabiduría del pasado con los desafíos del presente, buscando construir una identidad propia que reconozca la riqueza de sus raíces culturales y la necesidad de dialogar con el mundo globalizado. Es importante destacar que el pensamiento apurimeño no se limita a un conjunto de ideas preestablecidas, sino que es un proceso dinámico y en constante construcción. La investigación y el diálogo intercultural son fundamentales para comprender la complejidad del pensamiento apurimeño y para contribuir a su desarrollo futuro. ¿Cómo se relaciona la cosmovisión andina con la filosofía occidental? La cosmovisión andina y la filosofía occidental, a pesar de sus orígenes y enfoques distintos, presentan puntos de contacto y tensiones que generan un diálogo interesante. Puntos de contacto. Holismo vs dualismo. La cosmovisión andina, con su visión holística del mundo, donde todo está conectado, contrasta con el dualismo de la filosofía occidental que separa al hombre de la naturaleza, cuerpo y alma, sujeto y objeto. Sin embargo, algunas corrientes de la filosofía occidental, como el estoicismo o el panteísmo, se acercan a la visión holística. Ética y convivencia. Ambas tradiciones comparten una preocupación por la ética y la convivencia. La cosmovisión andina enfatiza el concepto de ainos, reciprocidad, mientras que la filosofía occidental ha desarrollado sistemas éticos como el utilitarismo o el deontologismo. Conocimiento y sabiduría. La cosmovisión andina busca la sabiduría a través de la experiencia, la observación de la naturaleza y la tradición oral. La filosofía occidental, por su parte, se basa en la razón y el análisis lógico, aunque también reconoce la importancia de la experiencia. Tensiones. Oralidad vs escritura.
la cosmovisión andina se transmite a través de la oralidad, mientras que la filosofía occidental se basa en la escritura y el análisis lógico. Esta diferencia ha generado un reto para la comprensión mutua. Individualismo vs comunitarismo. La filosofía occidental, en sus corrientes individualistas, enfatiza la autonomía y la libertad individual. La cosmovisión andina, por el contrario, prioriza la comunidad y la responsabilidad colectiva. Cosmovisión vs metafísica. La cosmovisión andina se centra en la relación del hombre con la naturaleza, mientras que la filosofía occidental se ha dedicado a la metafísica, la ética y la política. Diálogo intercultural. A pesar de estas diferencias, el diálogo entre la cosmovisión andina y la filosofía occidental es crucial para una comprensión más profunda de ambas tradiciones. Reconocer la validez de otras formas de conocimiento. Es necesario reconocer que la cosmovisión andina, a pesar de su diferencia con la filosofía occidental, es un sistema de conocimiento válido y valioso. Enriquecer el pensamiento occidental. La cosmovisión andina puede enriquecer el pensamiento occidental, introduciendo nuevas perspectivas sobre la relación del hombre con la naturaleza, la comunidad y el cosmos. Buscar la complementariedad. La búsqueda de un diálogo intercultural busca la complementariedad entre ambas tradiciones, no la supremacía de una sobre la otra. En resumen, la cosmovisión andina y la filosofía occidental presentan puntos de contacto y tensiones, pero también ofrecen la oportunidad de un diálogo enriquecedor que puede contribuir a una comprensión más profunda del mundo y a la construcción de un futuro más sostenible y equitativo. ¿Qué impacto tuvo la colonización en la cosmovisión andina? La colonización española tuvo un impacto profundo y devastador en la cosmovisión andina, alterando sus sistemas de creencias, prácticas culturales y formas de vida. Impacto en la cosmovisión. Imposición del cristianismo. La religión católica fue impuesta como la única religión válida, reemplazando las creencias y prácticas espirituales andinas. Esto llevó a la destrucción de templos, la prohibición de rituales ancestrales y la conversión forzada de la población indígena. Desprecio por la cultura indígena. La cultura andina fue considerada inferior e incluso demonizada por los colonizadores. Se desvalorizaron sus conocimientos, sus artes y sus tradiciones, lo que llevó a la pérdida de muchas formas de expresión cultural. Ruptura con la naturaleza. La cosmovisión andina, que se basaba en una profunda conexión con la naturaleza, fue alterada por la explotación de recursos naturales y la introducción de nuevas formas de agricultura y ganadería. Impacto en la sociedad. Desestructuración social. La colonización destruyó la organización social andina, basada en ayllus y comunidades, imponiendo un sistema jerárquico con el español en la cima. Explotación y servidumbre. Los indígenas fueron sometidos a la explotación laboral en las minas y haciendas, perdiendo su libertad y autonomía. Pérdida de la lengua. El quechua, la lengua principal de los Andes, fue relegado y sustituido por el español, lo que contribuyó a la pérdida de la transmisión oral de la cosmovisión andina. Resistencia y adaptación. A pesar del impacto negativo, la cosmovisión andina no desapareció. La población indígena mantuvo su cultura y sus creencias, adaptándose a las nuevas circunstancias. Sincretismo religioso. Se produjo una fusión entre el cristianismo y las creencias ancestrales, creando nuevas formas de expresión religiosa que combinaban elementos de ambas tradiciones. Resistencia cultural. Se desarrollaron formas de resistencia cultural, como el mantenimiento de las tradiciones orales, las fiestas populares y la elaboración de artesanías. Revalorización de la cultura andina. En las últimas décadas, ha habido una creciente revalorización de la cultura andina, con un movimiento de recuperación de la lengua, las tradiciones y la cosmovisión ancestral. En conclusión, la colonización tuvo un impacto profundo y negativo en la cosmovisión andina, pero no logró extinguirla. La resistencia, la adaptación y la revalorización cultural han permitido que la cosmovisión andina siga viva y se exprese en la actualidad. ¿Cómo se adaptó la cosmovisión andina a la colonización? La cosmovisión andina, a pesar del impacto devastador de la colonización, mostró una notable capacidad de adaptación, manteniendo su esencia a través de estrategias de resistencia y sincretismo. Estrategias de adaptación. Sincretismo religioso. La imposición del cristianismo no logró erradicar las creencias andinas. Los indígenas adaptaron las nuevas prácticas religiosas a sus propias cosmovisiones, sincretizando elementos cristianos con sus propios dioses y rituales. Por ejemplo,
La Virgen María fue asociada a la Pachamama, la diosa madre de la tierra, y las fiestas religiosas católicas se fusionaron con celebraciones tradicionales. Mantenimiento de tradiciones orales. La prohibición de las prácticas ancestrales no pudo erradicar la transmisión oral de la cosmovisión andina. A través de cuentos, leyendas, canciones y danzas, se mantuvo viva la memoria de sus ancestros, sus valores y su sabiduría. Uso de símbolos y metáforas. Los indígenas emplearon símbolos y metáforas para expresar sus creencias de manera sutil, evitando la represión de los colonizadores. Las fiestas tradicionales, las artesanías y el lenguaje cotidiano se convirtieron en canales para transmitir la cosmovisión andina. Resistencia pasivas. La resistencia a la colonización no siempre fue abierta y violenta. Los indígenas emplearon estrategias pasivas como la simulación, la desobediencia civil y la resistencia cultural para preservar su identidad. Ejemplos de adaptación. La fiesta de la Virgen de la Candelaria, Puno, Perú. Esta celebración católica se ha fusionado con la tradición andina del Tacanacui, un ritual de lucha simbólica que representa la renovación del año. La Cruz de Mayo, Andes Centrales. Esta fiesta cristiana se celebra con elementos andinos como la música, la danza y la ofrenda a la Pachamama. El uso de la medicina tradicional. A pesar de la imposición de la medicina occidental, las prácticas curativas tradicionales andinas, basadas en plantas medicinales y rituales, siguen siendo utilizadas por muchas comunidades. Conclusión. La cosmovisión andina demostró una gran capacidad de adaptación y resistencia frente a la colonización. A través del sincretismo religioso, el mantenimiento de tradiciones orales y la resistencia cultural, los indígenas lograron preservar su identidad y sus valores, dejando una huella imborrable en la cultura peruana. La cosmovisión andina sigue siendo una fuente de sabiduría y un testimonio de la fortaleza del espíritu humano. ¿Cómo se ha mantenido la cosmovisión andina en la actualidad? La cosmovisión andina, a pesar de los siglos de colonización y modernización, se mantiene viva en la actualidad gracias a la resistencia cultural, la revalorización de las tradiciones y la adaptación a los nuevos contextos. Maneras de mantenerse viva. Tradiciones orales y ritualísticas. La transmisión oral de cuentos, leyendas, canciones y danzas sigue siendo fundamental para mantener viva la cosmovisión andina. Los rituales ancestrales, como las ofrendas a la Pachamama, las ceremonias de agradecimiento y las curaciones tradicionales, también se practican en muchas comunidades. Artesanía y textilería. La elaboración de artesanías y textiles con diseños tradicionales, como los tejidos andinos, es una forma de expresar la cosmovisión andina y mantener viva la memoria de los ancestros. Estos productos son también una fuente de ingresos para muchas familias andinas. Lengua quechua. La lengua quechua, a pesar de la hegemonía del español, sigue siendo hablada por millones de personas en los Andes. Su uso es una forma de mantener la identidad cultural y la cosmovisión andina. Movimientos indígenas. Los movimientos indígenas contemporáneos luchan por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, la recuperación de sus territorios y la revalorización de sus culturas. Estos movimientos son un motor fundamental para la revitalización de la cosmovisión andina. Educación intercultural. La educación intercultural, que busca integrar la cosmovisión andina en los sistemas educativos, es una herramienta importante para la transmisión de la cultura andina a las nuevas generaciones. Adaptación a contextos modernos. Cosmovisión andina y ecología. La cosmovisión andina, con su visión holística de la naturaleza, se ha convertido en una fuente de inspiración para el movimiento ecologista. La defensa de la Pachamama, el cuidado del agua y la tierra, y la lucha contra la contaminación son valores que se comparten en ambos movimientos. Cosmovisión andina y derechos humanos. La cosmovisión andina, con su énfasis en la comunidad y la reciprocidad, ha inspirado la lucha por la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Cosmovisión andina y arte contemporáneo. La cosmovisión andina se ha expresado en el arte contemporáneo a través de la pintura, la escultura, la música y el cine. Estos artistas buscan reinterpretar la cosmovisión andina para un público moderno. Conclusión. La cosmovisión andina, a pesar de los desafíos de la modernidad, se mantiene viva en la actualidad gracias a la resistencia cultural, la revalorización de las tradiciones y la adaptación a los nuevos contextos. Es una fuente de sabiduría y un testimonio de la fortaleza del espíritu humano. ¿Cómo se ha mantenido la cosmovisión andina a pesar de la globalización? La globalización,
con su flujo constante de información, ideas y tendencias, ha presentado un desafío a la cosmovisión andina. Sin embargo, en lugar de ser absorbida por la cultura global dominante, la cosmovisión andina ha demostrado una notable capacidad de adaptación y resistencia, manteniendo su esencia a través de diversas estrategias. 1. Revitalización cultural. Movimiento indígena, la lucha por los derechos indígenas, la recuperación de territorios y la defensa de la cultura ha sido un motor crucial para la revitalización de la cosmovisión andina. Revalorización de la lengua, el quechua, la lengua ancestral, ha experimentado un resurgimiento, impulsado por la educación bilingüe, los medios de comunicación en quechua y la creciente conciencia de la importancia de preservar la lengua como base de la identidad cultural. Festivales y celebraciones. La organización de festivales culturales, como el Inti Raymi en Cusco, y la celebración de fiestas tradicionales, como la Pachamama, reafirman la identidad andina y transmiten la cosmovisión a las nuevas generaciones. 2. Adaptación a nuevos contextos. Cosmovisión andina y ecología. La cosmovisión andina, con su visión holística de la naturaleza, ha encontrado un eco en el movimiento ecologista global. La defensa de la Pachamama, la lucha contra la contaminación y la búsqueda de un desarrollo sostenible se basan en principios que la cosmovisión andina ha defendido por siglos. Cosmovisión andina y derechos humanos. La cosmovisión andina, con su énfasis en la reciprocidad, la comunidad y la justicia social, se ha convertido en un referente para la lucha por los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Cosmovisión andina y el arte contemporáneo. Artistas andinos contemporáneos reinterpretan la cosmovisión andina en sus obras, creando puentes entre la tradición y la modernidad, y presentando una visión andina al mundo. 3. Resistencia a la homogeneización cultural. Conservación de tradiciones. La resistencia a la homogeneización cultural se expresa en la perseverancia de prácticas tradicionales como la agricultura ancestral, la medicina tradicional y la elaboración de artesanías. Identidad colectiva. La cosmovisión andina fortalece la identidad colectiva, ayudando a los pueblos indígenas a resistir la asimilación cultural y a mantener su propia visión del mundo. 4. Diálogo intercultural. Intercambio de saberes. El diálogo intercultural entre la cosmovisión andina y otras culturas permite un intercambio de saberes y experiencias, enriqueciendo la visión del mundo de ambas partes. Reconocimiento de la diversidad. El reconocimiento de la diversidad cultural, incluyendo la cosmovisión andina, es fundamental para construir un mundo más justo y equitativo. En conclusión, la cosmovisión andina, a pesar de la globalización, no ha sido absorbida por la cultura dominante. Ha demostrado una notable capacidad de adaptación, resistencia y diálogo intercultural, manteniendo su esencia y ofreciendo una visión del mundo rica, holística y sustentable. ¿Qué ejemplos concretos hay de la cosmovisión andina en el arte contemporáneo? La cosmovisión andina está presente en el arte contemporáneo a través de diversas expresiones, reafirmando la identidad cultural y ofreciendo una visión del mundo rica y holística. Aquí te presento algunos ejemplos concretos. 1. Amaru Cholango, Ecuador. Este artista quichua integra la cosmovisión andina en sus obras, utilizando la tierra como elemento esencial. Su taller La cosmovisión andina, los saberes ancestrales y el arte contemporáneo busca conectar la tradición con la modernidad. 2. Textiles andinos. La elaboración de textiles con diseños tradicionales, como los tejidos andinos, es una forma de expresar la cosmovisión andina y mantener viva la memoria de los ancestros. Estos textiles, que se utilizan en la vestimenta, la decoración y la artesanía, han sido reinterpretados por artistas contemporáneos, creando nuevas formas de expresión. 3. Pintura y escultura. Artistas contemporáneos como Especificar Nacionalidad han utilizado la cosmovisión andina como fuente de inspiración para sus obras. Sus pinturas y esculturas representan la naturaleza, los espíritus, las deidades andinas y los elementos de la cosmovisión andina. 4. Música. La música andina, con sus ritmos y melodías tradicionales, ha sido reinterpretada por músicos contemporáneos, creando fusiones con otros géneros musicales. Esta interpretación permite llevar la cosmovisión andina a un público más amplio. 5. Cine. El cine andino contemporáneo ha explorado la cosmovisión andina a través de la narrativa, la estética y la música. Las películas han utilizado la cosmovisión andina para contar historias sobre la vida, la naturaleza y la cultura de los pueblos andinos. 6. Instalaciones artísticas.
Artistas contemporáneos han creado instalaciones artísticas que incorporan elementos de la cosmovisión andina, como la tierra, el agua, el fuego y los elementos naturales. Estas instalaciones involucran al espectador en una experiencia sensorial que le permite conectarse con la cosmovisión andina. 7. Arte digital. La cosmovisión andina también se ha manifestado en el arte digital, a través de la creación de animaciones, vídeos y obras interactivas. Estos artistas utilizan las nuevas tecnologías para recrear la cosmovisión andina y hacerla accesible a un público más amplio. Estos ejemplos demuestran que la cosmovisión andina está presente en el arte contemporáneo, reafirma la identidad cultural andina y ofrece una visión del mundo rica y holística. Es importante seguir explorando y valorando esta expresión artística que nos permite conectarnos con la sabiduría ancestral de los pueblos andinos. Recuerda, es crucial investigar más sobre los artistas contemporáneos que están trabajando con la cosmovisión andina. Sus obras te permitirán comprender mejor la forma en que se está reinterpretando la cosmovisión andina en el arte contemporáneo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl